Comenzar. Me avisan si se puede escuchar y si se está viendo la pantalla, por favor. Se puede ver la pantalla. Ya, ok. Gracias. Y ya. Ahora sí. Bien, vamos a empezar con este tema. Y más que exposición, más que disertación, vamos a ser participativos para que podamos aprender todo y repasar todos, ¿no? Porque el día de mañana ya es el examen. Así que este es uno de los temas que no solamente se lo lleva en cirugía, sino también en otros, ¿no? En otras materias, por ejemplo, en semiología el año pasado y demás. Entonces vamos a hablar sobre la patología hepatobiliar, ya que dice que conforma lo que son las patologías dentro del hígado y dentro de lo que es la vesícula biliar y los conductos biliares, ¿no? Por eso se refiere a una patología hepatobiliar. Bien, entonces, como el doctor siempre menciona, hay que empezar desde cero, desde lo que es la anatomía, ¿no? La anatomía de la cavidad abdominal está compuesto por lo que es el tubo digestivo y las vísceras, ¿no? El tubo digestivo comprende desde el esófago, el estómago, la cavidad oral, ¿no? Primeramente, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus porciones del duodeno, yeyuno e ilio, y ya en la parte del intestino grueso con el colon ascendente, el colon transverso, antes del colon ascendente está el ciego y su prolongación de lo que es el apéndice, ¿no? Luego el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente, posteriormente el colon sigmoides, el recto y luego el ano, ¿no? Está puntero. Ahora sí. Colon descendente y todo el intestino. Y ahí tenemos la víscera más importante, ¿no? Que es el hígado. Por este lado está el vaso. Y el hígado está compuesto de son sus lóbulos, ¿no? Lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Son su ligamento, ¿no? Ligamento falciforme. Y después está la vesícula biliar, que va a ser una vesícula que va a almacenar lo que son los jugos, el jugo biliar, los ácidos biliares, el líquido, agua, bilis. Entonces todo eso lo va a almacenar dentro de él, ¿no? Bien, antes de pasar ahí, entonces el hígado tiene una función fisiológica y lo que se llama el laboratorio del cuerpo, ¿no? Del organismo, que se va a encargar del metabolismo de muchas moléculas, así también como la síntesis de algunas enzimas y también una función importante, la que es la formación de la bilirrubina, ¿no? De la bilirrubina que va a ser metabolizada en su interior, para luego pasar a lo que es los conductos hepáticos, el común, y va a ir a lo que es almacenarse a la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar, y después va a ir a ser o excretado, perdón, por medio del conducto cístico a la segunda porción del duodeno, pasando lo que es el esfínter de Oddi y la ampolla de Vater, liberándose en la segunda porción del duodeno, ¿no? Compañero, no se cambió la diapo. ¿Perdón? No está cambiando la diapo. ¿Sí, en la primera diapo? Sí. Sí. A ver. Sí. ¿Ahora se puede ver? Sí. ¿Se puede ver la diapositiva? Estamos en vía biliar ahora. Sí, ahora se puede ver. Ya me están preguntando si alguien puede grabar. Si alguien puede grabar, lo graba, porfa.
Hay unos compañeros que están pidiendo que lo graben. Ya. Entonces, nosotros sabemos por histología de que un órgano está compuesto de ¿qué? Un órgano macizo está compuesto de un parénquima y de un estroma. Un típico ejemplo de este es el hígado, ¿no? Entonces, un órgano está compuesto de un parénquima y de un estroma. Bien. ¿Qué es el parénquima? Entonces dibujamos aquí un hígado. Este hígado, que no está bien dibujado, tiene lo que es su parénquima. Y el parénquima no es más que la porción maciza del órgano, es decir, las células que conforman dicho órgano. Y las células que conforman dicho órgano es este llamado hepatocito, ¿ok? Hepatocito, ¿ya? Este hepatocito va a confluir con muchos más hepatocitos y a esto nosotros le vamos a llamar el parénquima del hígado. Y luego vamos a tener lo que es el estroma. El estroma no es más que un tejido conectivo que va a recubrir el órgano. A este nosotros le vamos a llamar cápsula de Gleason en el caso del hígado, ¿no? La cápsula de Gleason, ¿no? Que cuando el hígado se tiende a inflamar, va a confluir y va a chocar con esta cápsula de Gleason y es donde las porciones sensitivas en esta estroma van a activar el dolor, ¿no? Entonces, el parénquima, vamos a hablar hoy día del parénquima hepático que está conformado por las células hepáticas llamado hepatocitos, que se encuentran aquí. Estos hepatocitos van a tener lo que es la tríada portal, ¿no? Porque sabemos que el hígado tiene una circulación portal, ¿no? Donde desembocan las venas. Entonces, esta tríada portal va a estar conformada por un conducto biliar, por una vena porta y una arteria hepática, ¿no? Una arteria hepática. Entonces, también va a tener en el centro lo que es la vena central, también llamada vénula hepática terminal, ¿ya? Que va a confluir con estos sinusoides hepáticos, ¿no? Con estos sinusoides hepáticos. Pero aquí lo que nos importa es el conducto biliar. Entonces ya desde histología nosotros sabemos que el conducto biliar empieza desde el hepatocito, desde la tríada portal. ¿Por qué se llama tríada portal? Porque está conformado por una arteria, una vena y un conducto biliar, ¿ya? Un conducto biliar, que estos conductos biliares o conductillos biliares van a confluir para formar unos conductos más grandes y posteriormente los conductos hepáticos, ¿no? Y los conductos también segmentarios. Entonces ya sabemos el origen del conducto biliar. ¿Dónde comienza? En el hepatocito, específicamente en la tríada portal. En la tríada portal. Entonces, ¿qué son los conductos? ¿Qué es la vía biliar? Es un conjunto de glándulas, conductos y canales que se encargan del transporte de la bilis, ¿ya? Entonces, recalcar que se encargan del transporte de la bilis. ¿Y qué es el hepatocito? Es la unidad funcional que se encarga del metabolismo ¿de qué? De muchas moléculas, las proteínas, los hidratos de carbono, las enzimas hepáticas y diferentes más, ¿no? Porque está irrigado principalmente por la circulación portal y la arteria hepática en un 25%, ¿ya? El hepatocito va a formar la bilis, entonces ya sabemos que aquí se forma la bilis, pero ¿qué bilis? Vamos a verlo ahorita. Y este tiene en su composición desechos o metabolitos que son formados por la metabolización de los que son los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas, de los fármacos que los pacientes, a los pacientes se administran. Entonces diferentes metabolitos se van a empezar a formar. La bilis también, la bilirrubina, ¿no? Que vamos a ver lo que es muy importante en la patología biliar o hepatobiliar. También el 98% es agua, principalmente. Contiene también electrolitos, lo que es el sodio, el potasio, el calcio y las sales biliares, ¿no? Todo esto se elimina por la tríada portal, o sea, por aquí. Bien, entonces este es el origen de la vía biliar. Estamos en la vía biliar intrahepática.
intrahepática, ¿ok? Entonces, cuando se pregunta en el examen, ¿qué es la vía biliar? Es un conjunto de glándulas y conductos y canales, incluso le pueden meter, y conductillos que se encargan del transporte de la bilis, y no es más. Bien. Entonces, ¿cómo se clasifica la vía biliar? ¿Cómo se clasifica la vía biliar? Muy importante, ¿ya? En las prácticas también esto se preguntaba con el doctor Virués. Entonces, la vía biliar se clasifica de dos maneras. La primera, se puede clasificar de acuerdo a su localización, en este caso. ¿Dónde iniciaban la vía biliar? En el hígado. Entonces vamos a decir que hay una vía biliar intrahepática. Intrahepática. Y también sabemos que la vía biliar tiene una vía biliar extrahepática, ¿verdad? Entonces, la vía biliar intrahepática está conformada por ¿qué? Por los canalículos, que lo podemos ver aquí, conductillos y los conductos segmentarios. Nosotros, si nos acordamos por anatomía, sabemos que el hígado tiene sus segmentos, ¿verdad? Entonces, ahí van a confluir los conductillos y van a formar los conductos segmentarios. Bien, esa es la vía biliar intrahepática. Ahora vamos a la vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática se subdivide en dos: vía biliar principal y vía biliar accesoria. La vía biliar principal, como dice su nombre, es la primera que va a ser tomada en cuenta de acuerdo a la localización de su origen. Es decir, ¿dónde se originaban los conductos biliares? En el hígado. Entonces vamos a decir que la vía extrahepática, vía biliar principal, son los conductos hepáticos común, el hepático izquierdo y el conducto hepático derecho, que luego van a ir a conformar en su confluencia al conducto hepático común, ¿no? Al conducto hepático común. Y la vía biliar accesoria, que va a estar compuesto de dos: la vesícula biliar y luego el conducto cístico. Bien, entonces esta clasificación igual muy importante. Ahora vamos a lo que es a la práctica. Habíamos dicho, como primera clasificación, la vía biliar intrahepática y la vía biliar extrahepática. Bien, la vía biliar intrahepática, entonces estábamos nosotros hablando de lo que era la tríada portal, de donde salen los conductos biliares. Aquí pueden ver el conducto biliar, y se va a ir a subdividir a lo que son, salen los conductillos biliares y se va a ir a confluir al conducto biliar. Luego van a ir a los canalículos y a los conductos segmentarios. Entonces, empiezan como conductillos biliares, conducto biliar y conducto segmentario. ¿Ya? Conducto segmentario. Esa es la vía biliar intrahepática. Aquí pueden ver, miren cómo van confluyendo las vías biliares intrahepáticas. ¿Para qué? Para luego formar lo que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que ya pertenecen a lo que son, ¿qué? A la vía biliar extrahepática. Entonces, reiteramos: vía biliar intrahepática, conformado por canalículos, conductillos y conductos segmentarios. Vía biliar extrahepática puede ser vía biliar principal y vía biliar accesoria. La principal, formada por el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, y posteriormente la confluencia de estos dos, llamado conducto hepático común. Y la vía biliar accesoria, conformada por ¿qué? Por la vesícula biliar y el conducto cístico, ¿no? Entonces aquí miren, estas son las vías intrahepáticas y estas son las vías extrahepáticas. Recordamos entonces, las vías biliar extrahepáticas, ¿a qué se refiere? Está fuera del hígado. ¿Cuáles son? La vía biliar o el conducto hepático derecho, aquí, y el conducto hepático izquierdo, que a su confluencia van a confluir para formar el conducto hepático común. Bien, entonces, estos dos, el izquierdo y el derecho, confluyen para formar el conducto hepático común, ¿ya? Que es la vía biliar principal. Estos tres, izquierdo, derecho y conducto común, son la vía principal, extrahepática. Y el accesorio es la vesícula biliar y el conducto cístico. El conducto cístico, ¿no? Entonces, este de acá, el derecho, el izquierdo, el común, la vesícula biliar, el conducto cístico, nos va a llevar a la vía biliar
extrahepática, ¿ya? Extrahepática. Y es muy importante saber anatómicamente por qué esto es la vía biliar principal, es extrahepática. Porque aquí hay algo que va a ocurrir. Hay un tumor llamado tumor de Klatskin, ¿ya? Un colangiocarcinoma, que va a ser muy característico. ¿Por qué? Porque se va a localizar en esta unión, en la unión del conducto hepático derecho y la unión del conducto hepático izquierdo. ¿Bien? Que se llama conducto hepático común. ¿Ya? Entonces, esta es la vía biliar accesoria. Y luego el conducto cístico con el conducto hepático común van a confluir y se va a unir para poder formar el conducto colédoco. Entonces, llegamos a la conclusión de que aquí nos faltaría el número 3, llamado conducto colédoco, ¿no? Conducto colédoco, ahí ustedes le pueden aumentar. El colédoco. Que va a desembocar y que tiene sus porciones, ¿no? El colédoco tiene una porción retroduodenal, perdón, primero tiene la porción supraduodenal, que aquí el duodeno, mira, está seccionado, debería ser de esta manera. Entonces va a pasar supraduodenal, o sea, por arriba del duodeno, luego va a pasar por atrás del duodeno, llamado la porción retroduodenal, luego va a entrar a lo que es el páncreas, y ahí se va a llamar su porción intrapancreática, y luego va a llegar a lo que es a la ampolla de Vater, al duodeno, y se va a llamar intraparietal o intrapapilar. Y ahorita vamos a ver las porciones de lo que es el conducto biliar o también llamado conducto colédoco, ¿no? Entonces, disculpa otra vez, no está cambiando de nuevo las diapos. ¿En qué diapo están? ¿Se cambia o no? En la número 3 estás. Uy, no. A ver. ¿Por qué no me avisaron? A ver. ¿Aquí? ¿Ya se ve? Sí, ya cambió a las 5. Ucha, ya era que me avisen antes. Ya. Entonces lo que les decía, miren la vía biliar intrahepática, formado por los conductos conductillos biliares, y la vía biliar extrahepática, formado por lo que son el conducto hepático derecho, izquierdo y el común, ¿no? Ya con su vesícula biliar y conducto cístico. Entonces les decía que el conducto cístico tiene las porciones retroduodenal, porque aquí está seccionado el duodeno, ¿ya? Entonces aquí el duodeno debería cruzar todo este espacio hasta abrazar a lo que es el páncreas, ¿no? Entonces ahí nosotros le vamos a llamar la región supraduodenal, retroduodenal, y después vamos a tener la porción intrapancreática e intrapapilar o intraparietal cuando ya confluye con el duodeno, ¿no? Con el duodeno, que cruza aquí la ampolla de Vater y forma el esfínter de Oddi, ¿no? El esfínter de Oddi. ¿Y qué es el esfínter de Oddi? No es más que la confluencia de la capa muscular de este conducto biliar, de este colédoco, que va a funcionar, que va a ser funcional a lo que son los estímulos nerviosos e enzimáticos para liberar, para liberar esta vesícula biliar de lo que es la bilis, ¿no? Entonces, estas son las porciones del conducto colédoco también. Y ahora, ¿por qué es importante? Les decía, porque en esta confluencia del conducto hepático derecho y izquierdo va a haber un tumor llamado el tumor de Klatskin, ¿no? El tumor de Klatskin, que es un colangiocarcinoma, este tipo de cáncer, que se va a ubicar acá. Entonces, pueden que nos pregunten, ¿no? ¿El tumor de Klatskin es un tumor de la vía biliar intrahepática o extrahepática? Extrahepática, que se localiza ¿en dónde? En la confluencia del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Bien, izquierdo, ¿no? Esas son las vías biliares, ya conocemos que hay intrahepáticas y extrahepáticas. ¿Cambió? ¿La diapositiva cambió? Bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar con la anatomía un poquito de las vías biliares. El colédoco. ¿Bien? ¿Cuál era el colédoco? Era la formación de ¿qué? De la confluencia del conducto cístico con el conducto hepático común. Aquí miren, este es el colédoco. Se une el conducto cístico con el conducto hepático común. Entonces ese colédoco varía de 5 a 15 centímetros. El colédoco puede subdividirse de manera arbitraria en 4 porciones. Esto no es
no se deben olvidar esto de acá, ¿ya? Tiene una porción, habíamos dicho, supraduodenal, encima del duodeno. Luego tenemos la porción retroduodenal, que pasa por detrás del duodeno. Aquí está seccionado el duodeno, por eso no se puede ver claramente lo que es el colédoco. La porción pancreática o intrapancreática y la porción intramural o intrapapilar que va a ingresar a lo que es el duodeno, ¿no? Antes de ingresar al duodeno, este conducto colédoco se va a unir con ¿qué conducto? Conducto pancreático de Wilson, ¿no? Y su conducto accesorio, ¿no? Pero el conducto pancreático de Wilson, el principal, se va a unir con el colédoco y van a desembocar en lo que es la ampolla de Vater, ¿ya? Que es una dilatación del duodeno donde va a ingresar este conducto colédoco. Bien, entonces esta porción es muy importante saber, ¿no? ¿Cuáles son las 4 porciones del colédoco? Ya sabemos. Luego tenemos, hablando de la vía biliar extrahepática accesoria, tenemos a la vesícula biliar, que es un reservorio en forma de pera, distensible, muy importante saber que es distensible. ¿Por qué? Porque cuando hay una acumulación de lo que es la bilis dentro de esta, se va a distender. Pero si hay una rigidez en estas capas, lo que son de la vesícula biliar, va a haber una irritación de la vesícula biliar. Y a esta irritación que posteriormente va a formar o va a realizar una inflamación, nosotros le vamos a llamar colecistitis aguda. Entonces, muy importante, ¿qué es la vesícula biliar? Una forma, es una vesícula que tiene forma de pera, que tiene una función de reservorio de la bilis, que tiene una capacidad máxima de 30 a 50 ml, ¿no? El doctor lo decía de 60 a 80 ml, ¿no? Entonces puede tener, ¿no? Cada persona es diferente, ¿no? Cada persona puede reservar más o reservar menos. Entonces, se divide en 4 porciones, lo que necesitamos saber también, que es el fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello, ¿no? El cuerpo, el infundíbulo y el cuello. Aquí lo podemos ver. Miren. El fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. También tenemos el conducto cístico, es muy importante saber su anatomía, porque aquí, miren, hay unas válvulas. Estas válvulas, llamadas válvulas de Heister, también van a ser importantes en la coledocolitiasis, por ejemplo, ¿no? En la colelitiasis, perdón, en la colelitiasis, que van a hacer que estas vías se obstruyan y van a hacer una irritación de la pared de la vesícula, una colecistitis aguda, aumento de las bilirrubinas, ictericia, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, muy importante el conducto cístico, que pertenece a la vía biliar extrahepática accesoria. Vamos dándole nombre y apellido. Vía biliar extrahepática accesoria, este conducto colédoco que tiene estas válvulas llamadas válvulas de Heister, válvulas de Heister, ¿no? Mide su longitud de 2 a 4 centímetros en promedio. Habitualmente tiene un curso descendente, va hacia abajo, para unirse ¿con qué? Con la cara lateral de qué? De la porción supraduodenal del conducto hepático, frecuente en ángulo agudo. Pliegues en su mucosa, válvulas de Heister. ¿Ya? Entonces va a unirse ¿con qué? Con el conducto hepático común y van a formar posteriormente el colédoco, ¿no? Que pertenece a la vía biliar extrahepática accesoria. Entonces, miren, estas porciones del duodeno, yo lo puse esto nuevamente porque es muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, decimos, estamos hablando de la vía biliar extrahepática en este caso, ¿ya? La vía biliar extrahepática está conformada por ¿qué? ¿Qué se llama este conducto? Este conducto de acá se llama conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que van a confluir y formar el conducto hepático común. Esta es la vesícula biliar, que tiene su conducto cístico, que al confluir con el conducto hepático común van a llamarse colédoco, ¿no? Colédoco. Y el colédoco tiene una región supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática, intraduodenal, que aquí se está uniendo ya con el conducto de Wilson, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante también saber esto?
¿Cuándo se va a llamar colelitiasis? Cuando va a haber presencia de cálculos en la vesícula. Pero ¿cuándo se va a llamar coledocolitiasis? Cuando los cálculos van a estar dentro de lo que es el conducto coledo, con esta parte, ¿no? Se puede observar ahí el conducto coledo. Entonces ya sabemos la diferencia principal entre la coledocolitiasis y colelitiasis, ¿no? La vesícula biliar, entonces, nosotros por fisiología sabemos que responde a la principal hormona, ¿no? Llamada la colecistocinina, ¿no? O colecistoquinina, que va a activar a la vesícula biliar para que esta vesícula biliar expulse todo lo que tenga dentro de ella, ¿no? La bilis principalmente. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la bilis? Para la emulsión de las grasas principalmente. Entonces, cuando nosotros comemos algo que tiene demasiada grasa, esta colecistoquinina se es liberada y esta vesícula biliar libera la bilis para poder hacer la emulsión de estas grasas, ¿no? Entonces, la vesícula biliar responde a la estimulación hormonal ¿de qué? De la colecistoquinina y también a la estimulación vagal, a las fibras intramurales y los transmisores locales, ¿no? Dos fases de la motilidad de la vesícula biliar son la interdigestiva, reposo, esto nada que ver. Entonces, la fase digestiva tiene una fase cefálica, donde se activa lo que son la estimulación vagal, la fase gástrica, la fase intestinal que libera la colicistoquinina y la ileocolónica, ¿ya? Por fisiología eso sabemos. Entonces, la bilis, ¿qué es la bilis? ¿Qué hace la bilis? Elimina productos de desechos como la bilirrubina, medicamentos y toxinas. Y los ácidos biliares son esenciales para la emulsión y resorción de las grasas. Su contenido en colesterol contribuye a la regulación del metabolismo del mismo, es decir, se encarga de una desintoxicación y de la emulsión de grasa. ¿Qué contiene la bilis? Agua, electrolitos, moco, y segregan alrededor de 600 a 1,5 litros al día de bilis. Bien, entonces esto ya hemos dicho. ¿Por qué se libera la bilis? Porque hay una estimulación del vago, principalmente el parasimpático, ¿no? El parasimpático, el sistema colinérgico y la liberación de colecistoquinina, ¿ya? Colecistoquinina. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando nosotros nos vamos a encontrar a una obstrucción del conducto biliar, ya sea en el colédoco o en el cístico, y haya una obstrucción en este, ¿qué va a pasar? La vesícula va a querer hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque se va a estar liberando demasiada colecistoquinina. Lo mismo que va a ocurrir en pacientes que ya tengan un antecedente de colitiasis, por ejemplo. Entonces, no sé, a ver, un ejemplo, digamos. Mi padre tiene colecistitis aguda, a veces le duele la parte del hipocondrio derecho. Bien, pero le calma. Entonces, le damos un tratamiento, un medicamento que reduzca el dolor, pasa el dolor, y luego él empieza a comer un pollo frito, una hamburguesa, y se va a activar el dolor. ¿Por qué? Porque se va a liberar esta llamada colecistoquinina, que va a activar que esa vesícula se excrete toda la bilis para poder emulsionar las grasas que está consumiendo, ¿no? La persona. Por eso se dice que ya es un antecedente la obesidad, la hipercolesterolemia, es un antecedente de una coleocolitiasis, de una colelitiasis, una colecistitis aguda, ¿no? Bien, entonces la bilis está conformada ¿de qué? De electrolitos del sodio, el potasio, el calcio, el cloro, de sales biliares, y estas sales biliares, estos electrolitos y el colesterol y las sales biliares principalmente van a ser fundamental para la formación de cálculos biliares, ¿ya? Entonces, ¿qué es un cálculo biliar? Es la unión o la emulsificación exagerada de colesterol junto a las sales biliares, ¿ya? Sales biliares. La vesícula biliar tiene una mucosa activa que puede absorber agua y solutos contra gradiente de concentración importante. La absorción de agua está ligada al transporte de iones. Los dos mecanismos principales de absorción son el activo y pasivo para la formación de lo que es la bilis, ¿no? Esta también secreta mucina, que está regulada por diferentes mecanismos de segundo mensajero. Entonces todo esto es la fisiología, ¿no? Entonces ahora entramos a lo que es el síndrome ictérico como tal. Sabiendo todo esto de la anatomía, de la fisiología, de por qué se activa la motilidad de la vesícula biliar, de por qué se inactiva, por qué hay antecedentes que se relacionan, en qué parte están los tumores que generalmente
obstruyen la vía biliar, etcétera. Entonces vamos a ir a qué es la ictericia, qué es el síndrome ictérico, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento. Vamos a ir a todo eso, ¿no? Entonces yo les quiero colocar esto acá. Miren, dicen, ¿por qué los bebés de Beyoncé permanecen en el hospital? Dice, había una información que dice que los bebés de Beyoncé tenían una afección conocida como ictericia neonatal, ¿ya? Entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque la ictericia no solamente puede generarse en una coledocolitiasis, en una colelitiasis, en una colangitis intrapancreática, no. El síndrome ictérico puede ser resultado de muchos orígenes, ¿no? Entonces, ¿por qué puse esto de acá? Porque también puede darse en los bebés un síndrome ictérico, ¿ya? El síndrome ictérico que puede acabar en una complicación llamada kerníctero, que es la acumulación de bilirrubina dentro del organismo del bebé, que va a afectar lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, muy importante saber el síndrome ictérico. Bien, ahora, vamos, a ver, no cambia. Entonces, ¿de dónde sale la bilirrubina? Porque ¿qué es el síndrome ictérico? Es la acumulación o el aumento de las bilirrubinas dentro de la circulación, ¿no? ¿Y de dónde sale esa bilirrubina que se acumula y empieza a dañar órganos, empieza a hacer que la piel se tiña de color amarilla? ¿De dónde sale todo eso? Todo eso lleva su origen a lo que es la formación de la hemoglobina, ¿ya? Nosotros sabemos que los eritrocitos tienen una función de transportar el oxígeno por medio de la hemoglobina. Bien, entonces, ¿qué es la hemoglobina? ¿O cómo se forma la hemoglobina? La hemoglobina se forma tras un proceso de lo que se llama el ciclo de Krebs. Vamos a dividirlo primero. Hemoglobina se divide en un grupo llamado hemo y en un grupo llamado globina. Aquí lo pueden ver, miren, ¿no? Un grupo hemo y un grupo globina. ¿De dónde sale el grupo hemo? Sale secundaria al metabolismo llamado ciclo de Krebs dentro del eritroblasto, que nos va a dar lo que es la succinilcoenzima A, ¿ya? Succinilcoenzima A. Esta succinilcoenzima A se va a unir a lo que es un aminoácido o también es un neurotransmisor llamado glicina, que es un aminoácido no esencial, que se va a unir con la succinilcolina, ¿ya? La succinilcolina succinilcoenzima A no es más que la unión del succinato con la coenzima A, ¿ya? Entonces, estos dos se unen para formar un grupo pirrol. Un grupo pirrol. 4 de estos grupos pirroles nos van a formar una protoporfirina 9, ¿ya? Entonces, hasta ahí. El eritroblasto realiza el ciclo de Krebs para formar formar lo que es la energía, ATP, etcétera. Va a llegar el succinato, se va a unir con la coenzima A y nos va a formar succinilcoenzima A, ¿ya? Secundaria al proceso del ciclo de Krebs, ¿no? En la célula. Entonces esta succinilcoenzima A se va a unir con la glicina, que ¿qué es la glicina? Es un aminoácido no esencial o también es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿no? En el encéfalo y en la médula espinal. Entonces todos se unen y forman un grupo pirrol. 4 de estas moléculas pirroles se va a llamar protoporfirina 9, que se va a unir al hierro, ¿ya? El hierro que se absorbe en el intestino. ¿Y cuál es la función del hierro? La función del hierro es unirse a 4 moléculas de oxígeno, ¿ya? 4 moléculas de oxígeno. Entonces ahí vamos a tener nosotros el grupo hemo. El grupo hemo. Ya sabemos de dónde se forma el grupo hemo. Luego en el retículo endoplásmico del eritroblasto se van a unir aminoácidos y van a formar una cadena polipeptídica que se va a llamar globina. Esta globina se va a unir con el grupo hemo y se va a formar una cadena de hemoglobina. Aún no se forma la hemoglobina como tal. 4 de estas cadenas de hemoglobina recién van a formar una molécula de hemoglobina completa, ¿ya? Y ahora, ¿por qué les muestro esto de acá? Porque si ustedes
se ponen un poquito, digamos, analizando y todo lo demás. Si no hay hierro, no se va a poder formar lo que es el grupo hemo. Y ahí nosotros vamos a tener una anemia, ¿verdad? Una anemia. Si la formación de esta cadena de globina, que van a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, no va a ser la correcta, vamos a tener también una anemia, llamada anemia falciforme. Bien, entonces todo esto es la formación de la hemoglobina. La formación de la hemoglobina. Bien, la formación de la hemoglobina. Y ahora, ¿por qué les muestro esta parte? Porque nosotros sabemos que el eritrocito vive 120 días. Durante estos 120 días, el eritrocito con su hemoglobina van a estar trabajando de una manera muy fisiológica, o sea, van a ir, van a transportar oxígeno, van a dejar oxígeno, etcétera, etcétera. Y luego que pasan estos 120 días, la hemoglobina se va a liberar del eritrocito. ¿Por qué? Porque va a llegar ese eritrocito viejito a lo que es el vaso por medio de su sistema retículo endotelial del vaso, que es como si estuviera filtrando esa sangre que va a pasar por ahí. Van a filtrar los eritrocitos viejos y estos eritrocitos viejos van a hacer lisis y luego van a liberar su molécula de hemoglobina, y esta molécula de hemoglobina se va a dividir, como aquí lo vemos, en grupo hemo y en un grupo globina. La globina va a ser reabsorbida para poder reutilizarlo y en la nueva formación de otros eritrocitos, pero el grupo hemo no. El grupo hemo va a deshacerse, el organismo se va a deshacer del grupo hemo, haciendo que éste se libere del hierro y utilizando estos 4 pirroles, también llamado protoporfirina 9, para la formación de ¿qué? De la bilirrubina indirecta, ¿ya? De la bilirrubina indirecta. Bien, entonces esta es la formación de la hemoglobina. ¿Y qué va a pasar cuando ya el eritrocito se libere después de sus 120 días de esta hemoglobina? Va a dividirse el grupo globina del grupo hemo, y el grupo hemo va a liberar su hierro. ¿Debido a qué? Debido a una enzima llamada hemooxigenasa. Esta hemooxigenasa va a formar una biliverdina, y la biliverdina va a ser reducida por la biliverdina reductasa. Y ahí se va a formar la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Bilirrubina indirecta. Bien. Entonces, ya pasó todo eso, el eritrocito primero formó su hemoglobina, llegó a los 120 días, murió en el vaso, se liberó de la hemoglobina, esa hemoglobina se divide en un grupo hemo y un grupo globina, y ese grupo hemo sabemos que tiene hierro, y se va a liberar del hierro por medio de qué enzima, de la hemooxigenasa, ¿ya? De la hemooxigenasa. Luego se va a convertir en biliverdina, y esta biliverdina se va a convertir posteriormente en una bilirrubina no conjugada por medio de la biliverdina reductasa. Bien, entonces esta bilirrubina no conjugada se va a unir a la albúmina, que es la principal proteína de transporte en la circulación, y va a llegar al hígado. Una vez que entre al hepatocito, va a haber otra enzima, ¿ya? Llamada la glucoroniltransferasa, que va a hacer que esta bilirrubina se metabolice y se convierta y se elimine como bilirrubina directa o conjugada, ¿ya? Bilirrubina directa o conjugada, y luego posteriormente en urobilinógeno, que después va a ser eliminado por los medios de las heces y la orina en estercobilina, urobilina, y luego una parte también se va a llegar a reabsorber, ¿ya? Se va a llegar a reabsorber. Ahora aquí nosotros ya podemos subdividir el síndrome ictérico, ¿ya? El síndrome ictérico prehepático, el síndrome ictérico hepático y el síndrome ictérico poshepático, ¿ya? Entonces en el hígado va a haber una captación, una conjugación y una excreción. Entonces igual si nos preguntan en el examen cuáles son las funciones del hepatocito con la formación de la bilirrubina: captación, conjugación y excreción, ¿ya? Excreción. ¿Y por qué es importante saber estas enzimas que estamos viendo aquí? La hemooxigenasa, la biliverdina reductasa, la glucoroniltransferasa, que es esta UDP-GT. Porque hay síndromes, por ejemplo, los síndromes de Crigel-Najjar, síndrome de Rotor, y los diferentes otros síndromes que los mencionó en clase el doctor, nos van a causar ictericia. ¿Por qué? Porque es una anomalía genética
que causa la deficiencia de esta enzima llamada glucuronil transferasa. ¿Ya? Es una deficiencia de esta enzima. ¿Y qué va a hacer esta deficiencia de esa enzima? A ver, si ella es la que convierte la bilirrubina no conjugada en bilirrubina directa o conjugada, si no existe esta enzima, se va a empezar a acumular bilirrubina no conjugada y va a haber una ictericia, ¿no? Esa es la fisiopatología, ¿no? De lo que es el síndrome ictérico. Bien, entonces, esta es una fisiopatología clasificada según el aumento de las bilirrubinas, ¿ya? Tenemos lo que son la bilirrubina indirecta y la bilirrubina directa, ¿no? La bilirrubina indirecta antes de ingresar al hígado y la bilirrubina directa después de ingresar al hígado. Entonces, ¿cuándo está aumentada la bilirrubina indirecta? Cuando hay una ictericia fisiológica, cuando hay una incompatibilidad del tipo de sangre. Entonces nosotros a eso lo conocemos como hemólisis, ¿no? Hemólisis por incompatibilidad del tipo de sangre. Y si va a haber una hemólisis, ¿qué va a pasar? El eritrocito se va a morir. Y si se va a morir, ¿qué va a pasar? Se va a liberar de lo que es su grupo, su hemoglobina. Y si la hemoglobina va a estar libre y va a ir al vaso, se va a liberar de su grupo hemo y de su grupo globina. Y el grupo hemo se va a liberar del hierro y va a empezar a convertirse en ¿qué? En biliverdina, ¿no? Biliverdina. Luego de la formación de biliverdina se va a formar la bilirrubina no conjugada. Entonces, si aumenta la muerte de eritrocitos, va a aumentar la liberación de hemoglobina, y si aumenta esa liberación de hemoglobina, se va a empezar a aumentar el grupo hemo y después la bilirrubina indirecta. Por eso es que hay estos acá, vienen, dice ictericia fisiológica, incompatibilidad del tipo de sangre, isoinmunización, deficiencia de la glucuronil transferasa, esferocitosis hereditaria, hemoglobinopatía, policitemia, extravasación sanguínea, hipotiroidismo, enfermedad de Krieger-Najjar, síndrome de Gilbert y Lucy Driscoll, ¿no? Todo esto de acá nos quiere decir que hay una afectación antes de lo que es la formación de lo que es de la bilirrubina directa, o sea, es la bilirrubina indirecta, ¿no? Después tenemos lo que es las causas de la elevación de la bilirrubina directa. Una atresia biliar, que nos puede formar una posterior obstrucción de la excreción de esta bilis, ¿no? La hepatitis neonatal, la nutrición parenteral, el quiste coledociano, déficit de alfa-1 antitripsina que se forma en el hígado, fibrosis quística, sepsis, ¿no? Sepsis, infección urinaria, síndrome de Rotor y síndrome de Dubin-Johnson igual. Esta clasificación más práctica, que es prehepática, hepática y poshepática. Entonces hemos dicho que si aumenta lo que es la hemólisis de los eritrocitos, va a aumentar la bilirrubina indirecta. Puede haber por un daño oxidativo, por ejemplo, una intoxicación con monóxido de carbono, hemoparasitosis, por ejemplo, lo que es el plasmodium, ¿no? El plasmodium, las reacciones postvacunales, hipofosfatemia, y ya lo que son las afecciones hepáticas, por ejemplo, la cirrosis hepática, la intoxicación con fármacos, las infecciones como el toxoplasma, el hígado graso, la esteatosis hepática, hígado graso alcohólico, todo lo que afecte al hígado, entonces se va a llamar síndrome ictérico de origen hepático. Luego el poshepático generalmente se da por obstrucciones de las vías biliares extrahepáticas, ¿no? Habíamos dicho que el colédoco, el conducto cístico, el conducto hepático común, en pancreatitis también, ¿no? Porque habíamos dicho que hay una inflamación, un edema del esfínter de Oddi que no va a permitir que ese esfínter de Oddi excrete la bilis que le está llegando, ¿no? Entonces también va a haber en pancreatitis una causa de ictericia poshepática, ¿no? Neoplasias pancreáticas, neoplasias colangiocarcinomas, todo eso. Entonces, causas de ictericia prehepática, plasmodium, ¿ya?
Plasmodium por el Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, todo eso. Anemia hemolítica por aumento de la lisis de eritrocitos y posteriormente su acumulación de la hemoglobina, y la hemoglobina se libera de su grupo hemo y después de la globina, y el grupo hemo va a ser que va a formar la bilirrubina indirecta, ¿no? Luego en la sepsis, en la incompatibilidad sanguínea también. Causas hepáticas, hepatitis, cirrosis hepática, hígado graso, ictericia posthepática. Entonces habíamos dicho la clasificación de la ictericia posthepática. Puede ser intraluminal, dentro de la luz del conducto biliar, extraluminal, fuera del conducto biliar, y extraparietal, ¿ya? En las causas de ictericia posthepática intraluminal tenemos la coledocolitiasis y la ascariasis. Ahí pueden ver, miren, no solamente en el conducto biliar, sino también en el intestino, ¿no? Se empieza a acumular lo que son las ascaris lumbricoides. Entonces, causa de ictericia posthepática intraluminal, coledocolitiasis y ascariasis. Fuera de la luz tenemos lo que son los tumores del cabeza de páncreas y también de la ampolla de Vater. Extraparietales tenemos el colangiocarcinoma, o también llamado tumor de Klatskin, ¿no? El tumor de Klatskin, que habíamos dicho que se encuentra en la unión del conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, ¿ya? Entonces, métodos diagnósticos. Lo principal, la clínica, ¿no? La clínica. Si estamos frente a un síndrome ictérico, el paciente que va a estar color amarillento, va a estar con ictericia, ¿no? Con ictericia. También podemos revisar los antecedentes de viaje en pacientes que van de viaje a lugares que son endémicos de lo que es el plasmodio, entonces se puede sospechar de esta enfermedad, ¿no? Y se puede descartar con la prueba de la gota gruesa. Importante también el hemograma. Por ejemplo, ¿no? Cuando estamos con un hemograma que presenta leucocitosis y nosotros tenemos la clínica de que hay un paciente con ictericia, con dolor en hipocondrio derecho, entonces vamos a decir, puede que sea una colecistitis aguda, ¿no? Porque todo lo que termina en itis es inflamación, ¿no? Es inflamación. Después tenemos también las enzimas hepáticas como las transaminasas, la serología en el caso de las hepatitis y la endoscopía, ¿no? En caso de antecedentes de varices, ¿no? Generalmente esto también se puede dar en un hígado graso, en una cirrosis hepática que aumenta la presión intraluminal de los vasos o de las venas, de la circulación del hígado, y nos va a formar varices, ¿no? También tenemos el dolor abdominal, que muchas veces no se encuentra presente, ¿ya? Entonces, el dolor en el síndrome ictérico no se encuentra siempre, ¿no? No se encuentra siempre. Después tenemos las ecografías, que nos muestran que, lo que habíamos dicho anatómicamente, ¿no? Las vías biliares, la vesícula, la presencia de cálculos, la presencia de inflamación de las paredes de la vesícula. Después tenemos lo que es la colangiografía, ¿ya? Que es una radiografía de contraste de las vías biliares. La colangioresonancia, que es un poco más caro, es menos invasivo, pero es de mayor resolución, ¿ya? Es de mayor resolución. Después tenemos la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿ya? Esta tiene la característica de que se ingresa el tubo endoscópico por medio de lo que es el esófago, el estómago, el intestino, se llega a la ampolla de Vater y se ingresa a la vía, ¿no? A la vía biliar. Por eso se llama retrógrada, ¿ya? Porque viene de atrás. Después tenemos la colangiografía transparieto-hepática. Esta es similar a la colangiopancreatografía, pero esta de acá se hace de una manera de una cirugía percutánea, ¿ya? Una cirugía percutánea que atraviesa lo que es la pared abdominal. Estos últimos pueden ser utilizados como diagnóstico y terapéutico, ¿ya? O sea que también pueden realizar lo que es la destrucción de cálculos, liberación de las vías biliares, todo eso.
Entonces ahí vemos la ecografía, miren cómo se puede ver la vesícula biliar. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Lo principal es que vamos a ver las paredes, ¿ya? Y aquí vamos a tener un signo importante llamado el signo de Murphy ecográfico. ¿Por qué? Porque si va a haber un engrosamiento de lo que son las paredes de la vesícula biliar, vamos a tener un signo Murphy ecográfico positivo para colecistitis aguda. Colecistitis aguda. Entonces, en una colecistitis aguda podemos ver engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y vamos a estar enfrente de lo que es una colecistitis aguda, ¿ya? Lo contrario sucede en lo que es una colelitiasis, ¿no? Que va a haber presencia de cálculos. En este caso no se puede ver, ¿no? No hay cálculos, ¿no? La colangiografía, podemos ver las vías biliares, se realiza tras la inserción de un catéter biliar y se coloca lo que es el contraste, ¿no? La colangioresonancia, miren, de mayor calidad. El PCRE, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y la colangiografía transparieto-hepática. Bien, entonces ingresamos a la patología. Colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, no es más. La presencia de cálculos en la vesícula biliar. Que pueden estos cálculos migrar a lo que es el conducto cístico, pueden migrar al conducto colédoco. Los cálculos se forman por una relación alterada entre calcio y ácidos grasos, que se unen con la bilirrubina y forman cálculos, ¿ya? Entonces, la principal causa de formación de cálculo es la emulsificación de exagerada cantidad de grasa, ¿no? en la alimentación. Factores de riesgo. La principal causa de formación de cálculo es la sobresaturación de grasa, ¿ya? O sea, el colesterol. También hay predisponencia en lo que es el sexo femenino. Multiparidad por factores hormonales del estrógeno. Éstasis biliar. Entonces, esto está en el texto también, la 5F. Los factores de riesgo, por ejemplo, son que la paciente sea femenina, que haya tenido que sea multípara, o sea, la fertilidad, que haya obesidad en el paciente, que coma comidas grasas, rica en grasa, y que sea mayor a 40 años. Conforme va pasando el tiempo, cuando aumenta la edad, esta predisponencia de los cálculos en la vesícula biliar, mayor a 40 años, ya se iguala en varones y en mujeres. O sea, ya no solamente es predisponente en mujeres, sino que también en varones y mujeres, arriba de los 40 años, ¿no? Bien, la fisiopatología, entonces. Cuando hay cálculos, entonces sabemos que van a migrar a lo que es la desembocadura de lo que es la vesícula biliar, van a obstruir esta vesícula biliar y van a hacer que aumente la contracción de esta vesícula. Y ahí el paciente va a presentar lo que es un espasmo, ¿no? Traducido en un dolor llamado cólico biliar. Cólico biliar. ¿Pero por qué se forman estos cálculos? Porque hay una solubilización del colesterol, sobresaturación biliar de colesterol, precipitación y nucleación del colesterol y agregación de cristales de colesterol. Entonces todo esto pasa para formar un cálculo que luego pasa a obstruir, y como se obstruye, la vesícula biliar tiende a aumentar su motilidad, y ahí es donde va a presentarse lo que es el espasmo o cólico biliar. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas generalmente puede ser asintomática. Hay personas que tienen cálculos y no presentan ninguna clínica. Cuando es antes de las 6 horas puede ser asintomática la colelitiasis. Cuando es sintomático se presenta con dolor tipo cólico. Hay una tríada de Charcot que se caracteriza por ictericia, fiebre y dolor abdominal. Antes de las 6 horas se puede presentar esto de acá, ¿ya? Y se puede calmar el dolor generalmente con antiespasmódicos como el Viadil y el Dioxadol, ¿ya? Pero
Cuando pasan las 6 horas de este dolor, de estas manifestaciones clínicas, etcétera, el dolor cólico biliar, ya se empieza a formar un proceso inflamatorio, donde ya hay cambios anatomopatológicos. Por ejemplo, hay engrosamiento de las paredes, y ahí se va a formar lo que es la colecistitis aguda, inflamación de la vesícula biliar, que va a traducirse en un dolor continuo, ¿ya? Continuo. Y va a haber un signo de Murphy positivo. ¿Qué es el signo de Murphy positivo? Es cuando nosotros vamos a palpar el hipocondrio derecho y el paciente va a sentir dolor. Ese es el signo de Murphy positivo. Ahora, para hacer un poquito más semiológicamente, podemos encontrar el punto cístico del dolor. ¿Y dónde se encuentra el punto cístico del dolor? Trazamos una línea imaginaria, una línea medio clavicular, y encontramos el reborde costal. Ahí se va a encontrar el punto cístico. ¿Ya? El punto cístico. Entonces, esto acá, la triada de Charcot, también se puede convertir en la pentada de Reynolds, que esto lo comentó en práctica, ¿no? El doctor, en una colangitis, ¿no? Entonces, la pentada de Reynolds no es más que ictericia, dolor en hipocondrio derecho, y fiebre, que es la triada de Charcot, más hipotensión o shock y alteración mental. Esa es la pentada de Reynolds, ¿ya? La pentada de Reynolds es entonces la triada de Charcot más hipotensión o shock y alteración mental. Entonces el diagnóstico de una colelitiasis es semiológico, dolor, ictericia, antecedentes, ¿no? Obesidad, multiparidad, mayor a 40 años, todo eso, semiológicamente. Y en la ecografía podemos ver imágenes ecogénicas con presencia de sombras acústicas y la presencia de ¿qué? De cálculos en la vesícula biliar, ¿ya? Y después todas las anteriores se le puede hacer una colangiopancreatografía, se le puede hacer una colangiografía, se le puede hacer una radiografía con contraste y todas las que vimos hace rato. Ahora pasemos a la colecistitis aguda. La colecistitis, como termina en itis, es una inflamación. ¿Inflamación de qué? De la vesícula biliar, ¿ya? Inflamación repentina de la vesícula biliar que causa dolor abdominal intenso. Ahí miren cómo están las paredes de la vesícula biliar, están engrosadas, están inflamadas, edematosas. El 90% de esta colecistitis es de causa o causado por presencia de cálculos biliares. Miren, está obstruyendo. Entonces les decía, se presenta un paciente con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, ictérico, y no han pasado las 6 horas. El paciente viene antes de las 6 horas. Se le diagnostica una coleocolitiasis, una colelitiasis y un dolor súbito, ¿no? Pasado esas 6 horas hay estos cambios anatomopatológicos. Inflamación de la vesícula biliar, que posteriormente se va a traducir en un edema de las paredes, un dolor más intenso. Entonces, eso es la colecistitis aguda. Se da por una obstrucción del conducto biliar que hace que se acumule bilis en la vesícula, lo que irrita la pared causando inflamación y posteriormente una infección mediada por bacterias gram negativas, por ejemplo, E. coli, Klebsiella, todo eso. Entonces, primero se obstruye, luego se inflama, luego se infecta y ahí vamos a estar en presencia de una colecistitis aguda, ¿no? Hay un desprendimiento de la mucosa, se irrita la mucosa de la vesícula biliar y se inflama, ¿no? Se congestiona. El diagnóstico se puede hacer lo mismo, una ecografía, una tomografía, una radiografía, gammagrafía, para poder ver las paredes. Pero lo principal es una ecografía, ¿no? Para ver las paredes, el engrosamiento de las paredes, ¿no? Característico de una colecistitis aguda. Eso le vamos a llamar signo de Murphy ecográfico positivo cuando hay un engrosamiento de la vesícula biliar.
Ahora, ¿qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de un cálculo en dónde. Si dice colédoco, es la presencia de un cálculo en el colédoco. ¿Ya? En el colédoco. Con menor frecuencia, los cálculos coledocianos se originan en las vías biliares en los casos de enfermedad de Caroli, por ejemplo, ¿no? Los síntomas son los mismos que los anteriores: dolor, ictericia, se acompaña a veces de vómitos, y también en este caso hay coluria y acolia, ¿no? Coluria es la coloración de la orina, y acolia no hay la presencia de pigmentos en las heces, ¿no? Acolia, la coleocolitiasis. Bien, como decía un docente de segundo año de fisiología, el cuadro del millón. ¿Cómo vamos a diferenciar una colecistitis aguda de un cólico biliar? Vamos por el dolor primero. En una colecistitis aguda, que es la inflamación de las paredes de la vesícula biliar, el dolor va a ser continuo, ¿ya? No va a ser tan intenso como en el cólico biliar. ¿Por qué? Porque en la colecistitis aguda no hay una obstrucción como tal. En cambio, en el cólico biliar, la obstrucción es al 100%, entonces el dolor va a ser tipo cólico, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la fiebre? En la colecistitis aguda va a haber fiebre porque es una inflamación, y sabemos que toda inflamación libera mediadores químicos, por ejemplo la interleucina 1, la prostaglandina E2, que va a ir al hipotálamo y va a hacer una activación del centro termostático, y va a empezar a ganar calor el cuerpo y va a empezar a haber fiebre, ¿no? Fiebre. En cambio, en el cólico biliar va a ser negativo, no va a haber fiebre. Ahora, el laboratorio, ¿qué va a haber en un hemograma? Como es una inflamación, va a haber una leucocitosis, predominio, qué sé yo, de neutrófilo, todo eso, ¿no? En cambio, en el cólico biliar va a ser normal. La evolución del dolor, una colecistitis aguda menor a 6 horas, y mayor a 6 horas, días, meses, puede ser un cólico biliar, ya que es un dolor que se caracteriza porque es recidivante, o sea, mejora y luego empeora, y luego mejora, y luego empeora, y luego mejora, ¿okay? La ecografía, ¿qué va a haber en una colecistitis aguda? Paredes engrosadas, llamado también morfi ecográfico positivo. En cambio, en el cólico biliar, ¿qué va a haber? Paredes delgadas, pero con presencia de cálculos, ¿no? Las complicaciones de todo este síndrome ictérico, coledocolitiasis, colecistitis, colelitiasis, generalmente son imprescindibles algunos síntomas, o sea que puede ser asintomático, o con intervalos de dolor tipo cólico, que dependen de la alimentación, habíamos dicho, ¿no? Que se clasifican en complicaciones agudas y crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? En colecistitis, por ejemplo, puede haber un empiema, porque habíamos dicho que como hay una colecistitis, una inflamación, hay una proliferación de bacterias gram negativas, ¿no? Como la Klebsiella, etcétera, y hay una infección. Entonces esta infección puede formar un empiema, una gangrena, y posteriormente su perforación, ¿no? La perforación, que ya nos va a dar un tipo de abdomen agudo de tipo perforativo. También puede ser una complicación aguda la coledocolitiasis y la pancreatitis aguda. ¿Por qué la pancreatitis aguda? Porque en presencia de un cálculo que esté obstruyendo lo que es el colédoco, el esfínter de Oddi, va a hacer que ese páncreas, que está liberando sus enzimas, sus hormonas, está liberando sus enzimas, por ejemplo, hacia el conducto de Wilson, van a hacer que, como está obstruido el conducto, el esfínter de Oddi, y la liberación del conducto del colédoco, esas enzimas se van a activar en el páncreas y nos van a dar una pancreatitis aguda, ¿no? Después tenemos las complicaciones crónicas, ¿no? Principalmente las fístulas, ¿no? Las fístulas, por ejemplo, que van a conectarse con lo que es el intestino,
Se va a llamar fístula colecistoentérica o biliodigestiva o bilioentérica, ¿no? Con las vías biliares, también se van a llamar fístulas biliobiliares, también va a haber fístulas iliobiliares, colecisto duodenales, colecisto colónicas, colecisto coledociano, también llamado síndrome